Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Aquí está. Mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, ten misericordia de los que me ofenden, o de los que me han ofendido, o de los que me han dañado, o de los que se declaran mis enemigos, o de aquellos que hablan mal de mí, de los que me maldicen, a los que no les caigo bien, a los que sin justa causa arremeten contra mí y quieren dañar mi reputación, quieren dañar mi buena fama, quieren, haciéndome daño, mostrar su envidia, su enojo, su ira, que a veces no puedo comprender. Ten misericordia de mí, de aquellos que neciamente obraron contra mí sin saber el daño que me estaban haciendo. Ten misericordia de ellos. Súplica o ruego en oración que viene dentro de esta nueva temporada. Clama a mí y yo te responderé. Nueva temporada en la que estamos revisando punto a punto, o mejor dicho, libro a libro, las oraciones de la Biblia, no todas en especial, por ejemplo, no revisaremos, por supuesto, todas las oraciones que hay en el libro de los Salmos, pero nos iremos en esta hermosa lista que han construido nuestros editores y biblistas de la versión Reina Valera de Estudio del 95. Hermosa tabla de oraciones de la Biblia en la que la hemos organizado cronológicamente, y vamos en el libro de Números. Resulta, mis amados, que el libro de Números relata prácticamente los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. El libro de Números comienza, su primera línea en hebreo dice Bemidbar, y en el desierto. Y así se llama el libro, en hebreo se llama Bemidbar, en el desierto, porque fue el tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Y una característica que ya nosotros sabemos del pueblo de Israel estando en el desierto es que, a pesar de que veían la manifestación o las manifestaciones del Señor en prodigios, en milagros, que los bendecían a ellos de una manera extraordinaria, aparte de la presencia del Señor en la nube y en el fuego, en la columna de nube, de humo de la nube, o en la columna de fuego, a pesar de todas las manifestaciones milagrosas y maravillosas que el Señor tuvo con ellos, nunca dejaban de blasfemar o de quejarse o de murmurar por cualquier problemita o por cualquier faltante que resultara. Es decir, nunca pudieron valorar con mucho más ahínco las bendiciones, las provisiones del Señor y los milagros del Señor. Nunca pudieron valorarlos más que los pequeños faltantes que tenían. Y nunca pudieron disfrutar a plenitud de lo que sí tenían por quejarse de lo que no tenían. Y un café por eso. Que nos parecemos al pueblo de Israel. Ay, Señor, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pues resulta que nosotros hablamos del capítulo 12 de Números en el año 2021, exactamente julio 02, 2021, hay un Palabra y Café de este capítulo, donde ya evidentemente estaban en el desierto y estaba ya Moisés próximo a mandar a los exploradores a la tierra de Canaán, porque se acercaba ya el momento de entrar.
Ya el Señor había hecho muchos milagros de provisiones, de agua, de alimento, de ropa, de calzado, diferentes milagros extraordinarios. Y Aarón y María, hermanos de Moisés. No sé, pero se le saltó la envidia en el corazón, digo yo. Porque el capítulo 12 del libro de Números es precisamente cuando Aarón y María o Miriam hablan contra Moisés y dicen, bueno, este hombre acaba de tomar una mujer cusita que algunos dicen que pudiera ser madianita, otros etíope, igual no era del pueblo de Israel como quisieran, o era africana o era de Madián. Pero la tomó por mujer. No se sabe si era que tenía otra o si esta se refería a Séfora o no sabemos. En realidad no sabemos. Pero ellos se reunieron y empezaron, bueno, ¿y este tipo qué? Solamente Dios habla a través de Moisés, entendiendo que Miriam era profetisa. Póngale cuidado. Aarón había sido pues el lugarteniente o es el lugarteniente de Moisés, puesto que Dios lo había puesto allí para que hablara con el faraón en lugar de Moisés por aquel problema de habla que tenía Moisés. Y había puesto a Aarón, él va a ser tu interlocutor. Entonces empiezan ellos a decir, bueno, y es que solamente por medio de Moisés habla el Señor o no ha hablado también por medio de nosotros. El comentario es calificado como murmuración. Si leemos, no alcanzamos a ver la tonalidad o la intención, pero cuando dice que era una murmuración, ya se sabe que estaban hablando con mal corazón. Con mal corazón. No hay mayor daño de murmuración, de queja, de crítica o de golpes con nuestras palabras que los que hacemos en familia, con nuestros hermanos, de padres a hijos, de hermanos a hermanos. Esta problemática de la murmuración, de la crítica destructiva, tiene mayor peso entre los que somos familia o estamos muy cercanos. Que el Señor tenga misericordia. El escritor sagrado coloca allí al final del versículo 2, y los oyó el Señor. Como quien dice, ay, ay, ay. Y hace una aclaración. El versículo 3 dice que Moisés era un hombre muy manso. La mansedumbre normalmente es colocada, sí, puesta al lado de la humildad. Un hombre muy manso. No hacía alarde, no se creía gran cosa. Él sabía que era un instrumento del Señor, y el punto es que el escritor sagrado pone en estas palabras o esta calificación en manos del Señor, y llama el Señor a Moisés, a Aarón y a María. Vengan los tres. Cuando el Señor hace estas calificaciones nos acordamos de Job. Un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Calificaciones que por el escritor sagrado hacía Dios de las personas. Y era que el nivel que tenía Moisés no era cualquiera. Y allí lo dice. Cuando los llama, él les dice, miren, cuando hay algún profeta entre ustedes, como diciéndole María o Miriam, tú que eres profeta, yo me voy a revelar a ti o a los profetas en visiones o en sueños. Normal. Pero con mi siervo Moisés yo voy a ver cara a cara y él va a poder ver un asomo, un atisbo de lo que es mi gloria, de lo que es mi presencia, de lo que soy yo. Moisés y nadie más. Moisés y yo podemos hablar. Él es mi profeta y como él ninguno. Así que muy mal han hecho ustedes en levantarse a hablar neciamente en contra de mi siervo. En contra de mi siervo.
Dice el versículo 7, el versículo 6, cuando haya entre ustedes profeta, yo me apareceré en él, en visión, en sueños, les hablaré, no así con mi siervo Moisés, que es fiel a toda mi casa, o sobre quien he confiado mi pueblo. Es otra traducción que se puede hacer allí. Cara a cara hablaré con él claramente y no con enigmas, y verán la apariencia del Señor, lo que les había dicho. ¿Por qué ustedes pues no han tenido temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué sencillamente si hablan en contra de él, hablan en contra mía? Pues yo lo elegí a él y yo soy el que me comunico con él. Y si es él y nadie más, ¿cuál es el problema con ustedes? ¿Por qué tienen que hablar con tan mal corazón de su hermano? Si él tiene el privilegio, porque yo lo llamé. Él no quería venir y Aarón lo sabe. Pero yo le dije, es contigo, es mi elección. Entonces, al hablar contra él, están hablando contra mí. Y es el contexto para decir que al final la ira del Señor se encendió sobre ellos y la presencia del Señor sale de allí, se aleja de él, porque claro, él no todo el tiempo hablaba cara a cara con todo el mundo, bajó para, ¿cómo se llama?, castigar o recriminar a Aarón y a María, y salida la presencia del Señor, una lepra cae sobre Miriam. Su piel queda podrida prácticamente. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, eso le sucedió a María, y Aarón habla con su hermano Moisés y le dice, Señor mío, no permitas que esta culpa caiga sobre nosotros. Sí, listo, hemos hablado neciamente, locamente hemos hablado, pero ayúdanos. No permitas que esta culpa caiga sobre nosotros. Es un designio del Señor. Entonces, lo interesante es que el corazón de Moisés me llama la atención, porque uno diría, Dios me ha llamado a mí y habla conmigo como no habla con ninguno. Muy bien pudiera llenársele el corazón de orgullo y de prepotencia a Moisés. Con muchísimo menos hay arrogantes en este mundo a diestra y siniestra. Por muchísimo menos. Por muchísimo menos se enorgullece el hombre por pertenencias materiales, por logros académicos, por poder, por fuerza militar o lo que sea, por fuerza y dominio, por un buen cuerpo, por una buena escultura en su cuerpo, por fama, o sea, por mucho menos el ser humano se llena de orgullo. Y por eso el escritor sagrado al inicio del relato dice, Moisés era manso, sinónimo de humildad. Él no se enorgullecía, no se llenaba de prepotencia por este privilegio que el Señor le había dado. Y el mismo autor sagrado lo califica como manso más que todos los hombres que había sobre la tierra en ese momento. Entonces, ese reclamo de ese privilegio que tenía Moisés es el que hacen Aarón y María. Y allí es donde el Señor interviene para decirles no. Y cualquiera de nosotros ante el castigo de María hubiera dicho, ahí tiene, como decíamos en nuestra época, para que chupe. O sea, coma de su propio cocinado, ahí tiene. Bien hecho. Tome para que lleve. ¿Sí? Ahora disfrute del resultado de su propia necedad. ¿Quién la manda? Y nos iríamos. Porque sentiríamos una especie de satisfacción. Ellos murmuraron contra mí, ellos me hicieron quedar mal, ellos me hirieron, ellos me ofendieron y ahora el Señor los castigó. Bien hecho. Genial. Siento un alivio
Como dicen algunos, no me alegro, pero siento un fresquito por dentro. Se hizo justicia. Y nos vamos contentos porque nuestro enemigo o el que habló mal de nosotros, el que nos hizo daño, el que nos hizo mal, de una manera aplastante el Señor vino, hizo justicia y lo dejó por el suelo. Y nosotros nos vamos erguidos y henchidos de alegría porque se cumplió y se hizo justicia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sería nuestro corazón, pero muy probablemente, no necesariamente tiene que ser así, pero yo creo que en su gran mayoría sería así. El versículo 13, que es el énfasis que vamos a hacer nosotros, dice, entonces Moisés clamó al Señor diciendo, te ruego, Señor, que la sanes ahora. Te ruego, Señor. Y uno dice, bueno, sí, este hombre era manso y humilde. En verdad, ¿qué es lo que el Señor pide de nosotros? Nuestro Señor Jesucristo pide eso de nosotros. Sean mansos y humildes de corazón, así como lo soy yo, y hallarán descanso para sus almas. Sí, Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Sean mansos y humildes de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque el que es soberbio, necio, altanero, orgulloso, no tiene descanso para su alma. No lo tiene. ¿Y cuál es el enfoque aquí? Aarón y María le hacen este daño murmuran contra Moisés al punto tal que el Señor interviene, de manera que la ofensa fue significativa. El Señor interviene para castigar y hacer justicia, pero ante el castigo designado por el Señor y ante la petición de Aarón, Moisés le dice al Señor, Señor, sánala. Ya aprendió la lección, ya entendió. Sánala, por favor. Lepra. Y la sacan del campamento por cuanto está impura. 7 días debe estar por fuera. Y a los 7 días la revisaban para ver si su piel estaba sana y ya estaba pura y podía incorporarse otra vez a la comunidad. Y así María fue expulsada del campamento durante 7 días y el pueblo no siguió adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. La esperaron. Mis amados, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y a veces los peores enemigos que tenemos son los de nuestra propia casa, nuestra propia familia, los que están cerca trabajando con nosotros, los de nuestra propia iglesia, son nuestros peores enemigos. Y dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Porque sí, las ofensas fuertes vienen de los que están cerca de nosotros. Es la condición humana y a veces es inevitable. Pero dice el Señor, yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Así es, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. ¿Quién nos enseña esto? Aquel que dijo, colgado de la cruz, colgado del madero, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Siendo crucificado por ellos, Él estaba muriendo en favor de ellos. El Señor Jesucristo nos enseña el amor a los enemigos en su más alto nivel, al punto de prácticamente entregar su vida, realmente entregar su vida para darles la mayor bendición. Fácil no es, no, esto se hace lleno del Espíritu de Dios, con la bendición del Señor. Moisés sabía lo que estaba viviendo, él hablaba con el Señor cara a cara. E interceder por su hermana, por la culpa de su hermano, era algo que salía de su corazón. En la justicia de Dios lo merecían, pero Moisés pide misericordia. Por eso el título de hoy, Señor, ten misericordia de los que me ofenden, porque todos nosotros, los que hemos recibido ofensas desde la niñez, en nuestro crecimiento y ahora mismo,
se nos llama a no guardar ninguna de esas ofensas en nuestros corazones, sino sacar todo esto con la ayuda del Espíritu Santo por medio del perdón. Y decirle al Señor, Señor, perdónalos, yo los perdono. Quita esto de mi corazón y ayúdame a no guardar ningún rencor, porque como lo hemos visto ya, aquel que se empeña en guardar rencor y odio en su corazón contra los que les han hecho mal, es como aquel que intenta beberse un veneno esperando que se muera aquel que lo ha ofendido. Que el Señor nos ayude a purificar nuestros corazones hacia nuestros enemigos por medio de bendecirlos, hacerles bien y orar por ellos. Padre, estamos en tus manos, Señor. Inevitable es el sufrimiento y el daño que otros nos puedan causar y también nosotros causárselo a otras personas. Perdónanos en ello, Señor, te lo rogamos. Y ayúdanos a orar, a hacer bien, a interceder, a bendecir a aquellos que nos han hecho mal. Y a no guardar en nuestros corazones todas esas historias de resentimiento, de dolor y de ofensas. Y poder vivir unas vidas de libertad, de bendición y de tranquilidad, de gozo, de sosiego en nuestros corazones, sabiendo que eres tú el que obras a través de nosotros. De manera que en esta mañana, Padre, oramos por aquellos que nos han herido, por aquellos que han hablado en contra nuestra, por aquellos que nos han hecho mal, que nos han dañado, y emitimos el perdón, declaramos el perdón para con ellos y la limpieza de nuestro corazón en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos en esto, Señor, en tus manos estamos. Encomendamos en tus manos el resto del día, con tu guía y con tu bendición, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde. Espero que tengan hoy un muy buen día, fructífero día de la mano del Señor. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.